Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hay ciertos recuerdos de la infancia que parecen una película vieja guardada en la cabeza, un poco desvanecida en los bordes. El mío, sin embargo, es nítido. Tan nítido que a veces siento de nuevo el frío de aquel piso en mis pies. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Renato. Esto ocurrió en 2005. Yo debía tener unos 10 años. Siempre pasábamos unas semanas de vacaciones en el rancho de mis abuelos, el abuelo Gilberto y la abuela Ivete. Recuerdo al abuelo Gilberto, a veces, mirando muy serio hacia el patio de tierra y diciendo que ahí, de noche, el lugar tiene sus propias voluntades. Era ese tipo de lugar tranquilo, lejos de todo, donde la noche era oscura de una forma que yo, un chico de ciudad, no conocía. El único sonido era el de la naturaleza allá afuera y el tic-tac lento del reloj de pared de la cocina. Aquella noche en particular me desperté a media madrugada con unas ganas terribles de ir al baño. Y como en toda casa de rancho que se respete, el baño no estaba dentro de la casa. Era una pequeña casita aparte al otro lado del patio, a unos buenos 20 metros de distancia de la puerta de la cocina. Me quedé un rato acostado tratando de convencer a mi cuerpo de esperar a que amaneciera. Yo sabía que mi papá, Jorge, se sentía muy orgulloso cuando yo hacía las cosas solo, como un hombrecito. Llamarlo a él o a mi mamá por la oscuridad me parecía una derrota. El problema no era la oscuridad en sí, sino la puerta. La puerta de la cocina era de madera maciza, antigua, y se atoraba en el marco. Para abrirla, había que hacer una fuerza que generaba un arrastre ruidoso, imposible de disimular. Me di vueltas en la cama. Las ganas apretaban cada vez más. Pensé en todas las excusas, en todas las formas de aguantarme, pero no hubo manera. La única solución era enfrentar la situación. Respiré hondo, junté el poco valor que tenía y me deslicé fuera de la cama, sintiendo el frío del piso de loseta en los pies descalzos. El plan era simple: ser rápido, silencioso y volver antes de que mi cerebro tuviera tiempo de crear monstruos en la oscuridad. De puntitas crucé la cocina, que estaba iluminada apenas por la lucecita débil de la estufa. Al llegar a la puerta, me detuve un instante. Era el punto de no retorno. Apoyé ambas manos en la madera, intentando levantar la puerta 1 milímetro para evitar la fricción con el suelo. Fue inútil. El sonido que hizo fue exactamente el que temía. Un rechinido largo y arrastrado, que en mi cabeza sonó con un estruendo enorme. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, esperando. Esperé alguna señal de que había despertado a alguien, una luz encendiéndose, la voz de mi papá preguntando qué estaba pasando. Nada. Solo el tic-tac del reloj, ahora más lejano, y el canto de los grillos que venía de afuera. El silencio dentro de la casa era absoluto. Con un alivio culpable pasé por la puerta y la cerré con el mayor cuidado del mundo, lo que, afortunadamente, no hizo ruido. El patio estaba sumergido en una oscuridad parcial, con la luna delgada sirviendo de poca ayuda. Los árboles y los arbustos que durante el día eran familiares, de noche parecían bultos extraños. Empecé a caminar, sintiendo la tierra húmeda y fría bajo los pies. Cada paso parecía hacer eco. A medio camino, un ruido repentino en la maleza alta a mi derecha me hizo congelar. No fue el sonido de un animal pequeño. Fue un crujido seco, como de una rama pesada al ser pisada. Me quedé completamente rígido mirando hacia toda esa oscuridad de donde vino el sonido. No podía ver nada, pero sentía que algo estaba ahí. Contuve la respiración, esperando, imaginando qué animal podría ser. ¿Un coyote? ¿Un tlacuache? Mi imaginación ya estaba a 1000 por hora. Después de casi 1 minuto, que pareció una eternidad, no pasó nada. El canto de los grillos continuaba, sin inmutarse.
Me convencí de que debía ser solo el sereno haciendo crujir una rama vieja. Solté el aire despacio y retomé el camino, ahora con pasos mucho más rápidos, casi corriendo. Llegué a la puerta del baño, una simple lámina de zinc, y entré sin pensarlo 2 veces, cerrando la puerta detrás de mí. Allá adentro, en la oscuridad apretada, por fin me sentí seguro. Lo peor ya había pasado. El espacio ahí dentro era mínimo. Apenas podía darme la vuelta. Tenía ese olor característico, una mezcla de pinol con humedad, pero en ese momento era el lugar más seguro del mundo. Estaba protegido por las delgadas paredes de zinc. Respiré aliviado mientras hacía lo que tenía que hacer, ansioso por volver pronto a mi cama caliente. El sonido de los grillos parecía ahogado, distante. Por un instante, el mundo se redujo a aquel cubículo. Fue justo en el momento en que bajé la guardia que lo oí. No fue un sonido de la naturaleza, no fue un crujido de madera, fue un ruido metálico, seco e inconfundible, que venía de la puerta. Un arrastre pesado y corto. El sonido de un pasador de hierro siendo corrido por el lado de afuera. El ruido fue tan claro, tan cercano que di un brinco. Mi primer pensamiento fue una mancha de confusión. La puerta debió haberse golpeado con el viento y eso hizo que el seguro se moviera solo. Sí, solo podía ser eso. Una extraña coincidencia. Terminé lo que estaba haciendo a toda prisa, con el corazón ya empezando a latir más rápido. Fui hacia la puerta y empujé. Nada, ni siquiera se movió. Empujé de nuevo, esta vez con el hombro, usando el peso de mi cuerpo. La lámina de zinc tembló, hizo un ruido hueco, pero la resistencia era firme. Estaba cerrado con llave. Alguien había corrido el pasador. Y lo peor, no había oído un solo paso acercándose, ni a la ida, ni ahora. El patio estaba en silencio, excepto por los grillos. Lo primero que hace nuestra cabeza en un momento así es intentar crear una lógica, por más loca que sea. ¿Mis papás? Imposible. Ellos nunca harían una broma de ese tipo, y menos a mitad de la noche. ¿Mis abuelos? Al abuelo Gilberto le gustaba hacer algunas bromas, pero eran cosas tontas, ligeras. Encerrar a su nieto de 10 años en el baño oscuro no era su estilo. Y la abuela Ivete, ni hablar. La idea de una broma no encajaba. E incluso si lo fuera, ¿quién haría algo así sin soltar una risita, sin hacer un ruido que delatara su presencia? El silencio de afuera era la parte más extraña. Era un silencio pesado, intacto. Mi voz salió débil, casi un susurro. ¿Papá? Esperé. Solo los grillos respondieron indiferentes. Su sonido parecía burlarse de mi expectativa. Nada de pasos, nada de una voz somnolienta quejándose. Intenté de nuevo, un poco más alto, la voz ya temblorosa. ¿Mamá? El silencio que siguió fue aún peor. Parecía más denso, como si mi voz hubiera sido tragada tan pronto como salió de mi boca. Empecé a sentir un escalofrío que no era de frío. Era el miedo de verdad comenzando a apoderarse en lugar de la confusión. Aquello no era humano. Una persona haría ruido. Una persona respondería. La desesperación golpeó con fuerza. ¡Abuelo! ¡Abuelo Gilberto! Grité lo más fuerte que pude, la voz quebrándose al final. Golpeé la puerta con el puño cerrado, el sonido metálico y hueco resonando en el patio vacío. Abuela Ivete, que alguien me ayude. Nada. Era como si el mundo se hubiera quedado sordo. Pegué mi oído contra la lámina de zinc fría, intentando captar cualquier ruido, cualquier cosa. El arrastrar de unas chanclas, una tos, un murmullo. No había nada más que el sonido de la noche, de la vida salvaje a la que no le importaba en lo más mínimo el niño encerrado dentro de una caja de metal. Me quedó claro en ese momento. No servía de nada gritar. No había nadie allí para oír. O peor, había alguien, y el silencio era la respuesta que esa cosa me estaba dando. Una respuesta que decía que estaba completamente solo y a su merced. Si gritar no funcionaba, solo me quedaba la fuerza, y yo no tenía mucha. El pánico, sin embargo, me dio una energía que no sabía de dónde venía.
Empecé a lanzarme contra la puerta con el hombro, 1, 2, 3 veces. El impacto hacía vibrar la lámina de zinc y el ruido era horrible, un estruendo bajo y hueco que parecía tragado por la noche. Con cada golpe, esperaba que la madera del marco cediera, que el pasador saltara. Pero la puerta resistía, firme. Yo jadeaba, sintiendo el sudor correr por mi frente. Mis piernas temblaban, un poco por el esfuerzo, un poco por el miedo puro. Me detuve por un segundo, recargado en la puerta, tratando de recuperar el aliento. El olor a humedad y a pinol ahora me sofocaba, y las paredes del cubículo parecían cerrarse sobre mí. Era todo. Iba a quedarme ahí hasta la mañana, hasta que alguien se despertara y me encontrara. La humillación de ser encontrado llorando, sucio, encerrado afuera. Y fue justo en el momento en que desistí que lo oí de nuevo. El mismo sonido, el arrastre metálico, inconfundible, pero esta vez al revés. El pasador estaba siendo abierto. Fue un movimiento aún más lento y deliberado que el primero. Parecía que quienquiera que estuviera del otro lado estaba saboreando el momento, como si quisiera que yo escuchara todo el ruido, muy despacio. Me congelé. Estaba apoyado en la puerta y en cuanto el seguro se soltó por completo, mi propio peso me proyectó hacia adelante. La puerta se abrió y caí de lado en el patio, golpeándome la rodilla en la tierra blanda. Desde el suelo, sin aliento, lo primero que hice fue mirar hacia arriba, rápido, para ver quién era. Para gritar, para llorar, para pedir una explicación. No había nadie. El patio estaba exactamente como lo había dejado. Vasto, silencioso y completamente vacío. No había nadie allí. Ni cerca de la puerta del baño, ni corriendo de vuelta a la casa. La distancia hasta la puerta de la cocina estaba despejada, bañada por la débil luz de la luna. Quienquiera que hubiese abierto la puerta se había desvanecido en ese mismo segundo. Creo que nunca en mi vida corrí tan rápido. Me levanté del suelo en un salto torpe y, sin importarme los pantalones caídos hasta los tobillos, arranqué en dirección a la casa sin mirar atrás. El miedo de ver algo allí, parado en medio del patio, era más grande que cualquier otra cosa. Mi único pensamiento era alcanzar la puerta de la cocina. Agarré la perilla, jalé con toda mi fuerza, y la puerta protestó con el mismo rechinido de antes, pero ya no me importaba el ruido. Entré y la azoté con un estruendo, girando la llave en la cerradura 2 veces. Recargué la espalda en la madera, jadeando con el pecho doliéndome, y escuché. Silencio. El mismo tic-tac del reloj, el mismo zumbido distante del refrigerador. Nadie se había despertado, ni con mis gritos, ni con el portazo. Era como si hubiera entrado a otra dimensión y hubiera vuelto, y nadie en el mundo real se hubiera dado cuenta. Regresé a mi cuarto de puntitas, pero la seguridad de estar bajo las cobijas no llegó. El cuarto, la casa, todo parecía frágil ahora. Si aquello podía encerrarme afuera, ¿qué le impedía entrar? Pasé el resto de la noche con los ojos abiertos, encogido en la cama, sobresaltándome con cada crujido que la casa hacía al enfriarse. Luché con todas mis fuerzas contra las ganas de mirar por la ventana. Sabía, con una certeza aterradora, que si miraba, vería algo devolviéndome la mirada desde la oscuridad. A la mañana siguiente, la abuela Ivete cantaba en la cocina mientras preparaba el café de olla. El sol entraba por la ventana y el mundo parecía normal de nuevo. No dije una sola palabra. ¿Cómo podría explicarlo? Dirían que fue una pesadilla, pero yo sabía que no lo fue. El raspón en mi rodilla, de la caída, era la prueba. Nunca más volví a ser el mismo en ese rancho. Amaba a mis abuelos, amaba pasar el día allí, pero cuando caía la noche, me entraba una angustia terrible. Aquel patio, para siempre, se convirtió en un lugar que me daba un miedo canijo. Y hasta hoy, 20 años después, cuando estoy en un lugar muy silencioso, muy oscuro, todavía siento esa misma sensación. La sensación de que hay algo ahí, muy cerca, observándome en silencio, solo esperando a que baje la guardia para volver a jugar.
Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Hasta el día de hoy, cuando alguien me hace una advertencia, por más tonta que parezca, la escucho con una atención que raya en el pánico. Aprendí de la peor manera que algunas reglas no existen para ser entendidas, solo para ser obedecidas. Uno cree que es una exageración de la gente mayor, cosas de quienes crecieron con menos información, pero la verdad es que ciertas puertas simplemente no deben abrirse. Mi nombre es Igor. Lo que voy a contar sucedió en el 2007, durante unas de esas vacaciones de verano que parecían durar una vida entera. Yo pasaba cada año por lo menos unos 15 días en el rancho de mi tío Marcelo. Era mi lugar favorito en el mundo. Tenía ese olor a monte después de la lluvia, el ruido del motor del tractor a lo lejos y la libertad de poder correr por ahí sin rumbo. Pero ese lugar tenía sus propias leyes. Mi tío siempre fue un hombre muy práctico, de pocas palabras. Cuando hablaba en serio, sabíamos que no era un juego. Una tarde, apenas llegué, me llamó a un lado mientras limpiaba una herramienta en el porche. «Igor, ya eres un muchacho, sabes cuidarte solo». Empezó con ese tono que no admitía discusión. «Solo voy a pedirte una cosa, la misma de siempre. No uses el puente de troncos para cruzar el río, por ningún motivo, especialmente de noche». Señaló con la barbilla en dirección al fondo del terreno, donde el monte se volvía más denso. El famoso puente era un atajo rústico, hecho con unos troncos de madera oscuros y lisos por el tiempo, que llevaba a las tierras del vecino donde vivía Rodrigo, mi único amigo por aquellos rumbos. El camino normal, por la brecha de tierra, era casi 1 kilómetro más largo. «Lo sé, tío, usted siempre me lo advierte, es peligroso, se puede romper». Él dejó lo que estaba haciendo y me miró a los ojos. Su mirada tenía un peso distinto ese año. «El peligro no es la madera, sobrino. El problema es lo que hay debajo. Dale la vuelta. ¿Lo prometes?» Prometí, por supuesto, pero era la promesa de un muchacho de 16 años que sentía que se mandaba solo y veía en cada prohibición una provocación. Para mí, era solo otra historia de espantos para mantener a los más chicos a raya. Yo no sabía que aquello no era una historia, era un mapa, y estaba a punto de ignorar su advertencia más importante. Esa noche fui a casa de Rodrigo. Nos quedamos en su porche, platicando y tomando uno de esos refrescos en botella de vidrio, bien helados. Su mamá había preparado un pastel de zanahoria y nos dejó una rebanada enorme a cada uno. Era una rutina buena, tranquila. Hablábamos de todo, de música, de la escuela, de los planes vagos que uno hace a esa edad. En algún momento le comenté sobre la advertencia de mi tío. Rodrigo soltó una risita negando con la cabeza. «Ah, tu tío Marcelo. Mi papá dice que siempre ha sido medio sismoso. Esa historia del puente es más vieja que la carretera». Lo dice en serio, de verdad. La forma en que me miró fue diferente. «Todos ellos son así», dijo Rodrigo, encogiéndose de hombros. «Crecieron escuchando eso. Yo paso por ahí de día a veces para ir por alguna cosa. Nunca he visto nada. Es solo un río, Igor. Un río con un montón de piedras y lodo en el fondo. Aquello se me quedó en la cabeza. No es que dudara de mi tío, no era eso. Pero la lógica de Rodrigo era innegable. Él vivía ahí toda su vida. Si existiera algo realmente peligroso, ya lo habría visto, ¿no? Tenemos esa arrogancia cuando somos jóvenes. Creemos que el mundo empezó a girar el día que nacimos y que todo lo que vino antes es solo folclore. Nos quedamos ahí hasta que el cielo se cerró por completo, solo con la luz amarilla del porche encendida. Cuando miré el reloj, ya pasaban de las 10 de la noche. Tenía que irme. Me despedí y empecé a caminar por la brecha de tierra, pero me detuve en el punto donde el camino se dividía. A la derecha, la vuelta larga y segura. A la izquierda, un atajo por el pastizal que llevaba directo al puente de troncos.
La voz de Rodrigo retumbaba en mi cabeza. Es solo un río. Y pensé, ¿por qué no? Ya no era un niño. Estaba oscuro, sí, pero la luna estaba casi llena, iluminando el campo lo suficiente. Sería rápido. Una pequeña rebeldía, solo para demostrarme a mí mismo que no le tenía miedo a los cuentos de espantos. Nadie se enteraría nunca. Era un secreto solo mío. Esa fue la justificación que les di a mis pies cuando giraron hacia la izquierda. El zacate estaba húmedo y me golpeaba las rodillas mientras cortaba camino por el pastizal. La confianza que sentía allá en el porche de Rodrigo todavía estaba conmigo, pero empezó a menguar con cada paso que me acercaba al río. El aire se fue volviendo más frío, más quieto. Lo primero que noté fue el sonido, o más bien, la falta de él. El ruido de los grillos, que nunca cesaba, fue disminuyendo. Primero se volvió sordo, como si estuviera detrás de una pared. Después, simplemente desapareció. Un silencio total, pesado. Hasta el viento, que mecía los árboles más altos, pareció dejar de soplar. Un silencio que llegaba a doler en los oídos. Llegué a la orilla del río. El puente de troncos estaba ahí, oscuro y largo, extendiéndose por unos 30 metros sobre el agua negra que apenas se movía. El reflejo de la luna en el agua era una línea de luz que temblaba un poco. Respiré hondo. El olor a lodo y a hoja podrida era más fuerte ahí. Por un instante, la promesa que le hice a mi tío vino con toda su fuerza a mi mente. Podía dar media vuelta. Nadie lo sabría. Era solo regresar por el pastizal y tomar la brecha. Pero la necedad es una cosa estúpida. Puse el primer pie en la madera. Era gruesa y firme bajo mis tenis. Di el primer paso, luego el segundo. El único sonido en el mundo entero era el golpe sordo de mis pies en el puente. Mantenía la mirada fija en la otra orilla. No mires hacia abajo, no mires a los lados, solo cruza. Me repetía eso a mí mismo. Una frase para espantar la mala sensación que comenzaba a subir por mi nuca. La sensación de estar siendo observado. Estaba casi a la mitad del camino cuando una voluntad extraña, una curiosidad que no parecía ser mía, me obligó a mirar hacia abajo. Y fue entonces cuando los vi. En el lecho del río, entre las piedras oscuras y el agua poco profunda, había gente. No, no era gente. Eran formas, siluetas de personas, unas 15 o 20, esparcidas. Eran totalmente negras, de una manera que parecía tragarse la luz de la luna, no reflejarla. Estaban inmóviles, algunas medio encorvadas, otras acostadas como si simplemente las hubieran dejado caer ahí. Mi cerebro intentó encontrar una lógica. ¿Serían rocas? ¿Troncos de árbol? Pero no había forma de negar el contorno de hombros, de cabezas, de brazos. Durante unos segundos, que parecieron horas, no pasó nada. Ellos solo estaban ahí, y yo aquí arriba. Entonces, una de las cabezas se movió. Lentamente, se irguió en mi dirección, y luego otra, y otra más. En un movimiento sincronizado y completamente silencioso, todas se giraron hacia mí, y en la negrura absoluta de sus rostros, 2 puntos blancos se encendieron en cada una. Ojos, ojos que no parpadeaban, fijos en mí. El aire simplemente no entraba en mis pulmones. Mi cuerpo entero se quedó rígido, de una sola pieza, y lo único que se movía eran mis ojos, yendo de una figura a otra, tratando de entender qué era aquello. La parte racional de mí se deshizo. Ya no había espacio para el escepticismo, solo para un miedo puro, la certeza de que estaba viendo algo que no era de este mundo. Entonces comenzaron a moverse en mi dirección. No era como si caminaran. Se desdoblaban desde donde estaban, como si sus cuerpos estuvieran hechos de trapo mojado o del mismo lodo del río. Los movimientos eran quebrados, erráticos, una animación mal hecha de la realidad. Y aún así, eran rápidos. En segundos, todas las 20 siluetas estaban agrupadas justo debajo de mí, en el centro del río. Sus rostros, o el lugar donde deberían estar, estaban todos vueltos hacia arriba, hacia mí,
y levantaron los brazos. Los brazos se estiraron, delgados y largos, más de lo que cualquier brazo normal podría. Las manos abiertas, negras, venían en dirección a mis pies, balanceándose lentamente de un lado a otro. Todo esto en el más absoluto y aterrador silencio. El agua del río no hacía ruido al ser desplazada por ellos. Era como si no estuvieran realmente ahí. Ningún gruñido, ningún sonido. Nada. Fue el instinto lo que me hizo retroceder un paso, luego otro. Mis piernas se pusieron duras, pesadas, y cada movimiento era una batalla. Caminaba de espaldas, despacio, sin el valor de darme la vuelta y correr, por miedo a que el sonido de mis pasos apresurados pudiera, de alguna forma, provocarlas aún más. Una de ellas comenzó a saltar. Un salto vertical, silencioso y espantoso, intentando alcanzar los tablones del puente. Las puntas de sus dedos pasaban a centímetros de la madera. Luego otra hizo lo mismo, y otra. De repente el puente tembló. Una vibración fuerte, como si un animal pesado hubiera saltado sobre él. No fue un temblor que venía de abajo, sino de la propia estructura, detrás de mí, en el camino que ya había recorrido. Me congelé. Giré la cabeza por encima del hombro, solo lo suficiente. Una de ellas lo había logrado. Estaba ahí, a unos 5 o 6 metros de distancia, irguiéndose sobre el puente. Se estaba desdoblando para ponerse de pie, alta, mucho más alta de lo que parecía desde abajo. No esperé a ver el resto. Aquello rompió la parálisis en la que estaba, y lo único que existía era la necesidad de salir de allí. Me di la vuelta y corrí. No sé cómo describir el sonido de mí mismo corriendo. Era un ruido de pura desesperación. El aire entraba rasgando por mi garganta, y el corazón latía tan fuerte que parecía estar dentro de mi oído. Mis pies se hundían en la tierra húmeda del pastizal, pero no me atrevía a bajar el ritmo, porque detrás de mí lo oía. No era el sonido de tenis golpeando el pasto. Era un ruido más pesado, más ahogado. Pasos largos y rítmicos que mantenían siempre la misma distancia. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Estaba ahí, a pocos metros, acompañándome en mi carrera ciega. No miré hacia atrás. Sabía que si veía lo que me estaba siguiendo, mis piernas cederían. Solo la imagen de esa cosa irguiéndose en el puente ya alimentaba mi pánico. Mis pulmones quemaban. Tropecé con una raíz o en un hoyo y caí de rodillas en la tierra mojada. El impacto me sacó el poco aire que aún tenía. El sonido de los pasos detrás de mí se detuvo en el mismo instante. Levanté la cabeza, jadeando, y el silencio que se instaló fue casi tan aterrador como la persecución. Sabía que estaba ahí, de pie, en algún lugar en la oscuridad, solo observándome. Usé las manos para empujarme del suelo y volví a correr, sin rumbo, solo para alejarme del puente, de ese silencio mortal. Solo quería ver las luces de la casa de mi tío, una ventana encendida, cualquier cosa. Pero la oscuridad era completa. Fue entonces cuando lo vi. 2 puntos de luz amarillenta surgieron a mi derecha, balanceándose conforme la camioneta se movía por la brecha de tierra. El haz de luz barrió el campo, pasando por encima de mí. En el exacto momento en que la luz me cubrió, el sonido de la persecución se fue. No se alejó gradualmente, simplemente desapareció. Dejó de existir entre una zancada y otra. El único sonido ahora era el de mi propio cuerpo colapsando y el ruido del motor que se acercaba. La camioneta frenó bruscamente a mi lado, levantando polvo. La puerta del copiloto se abrió de un tirón. Era mi tío Marcelo. En su rostro, iluminado por la luz débil del tablero, se podía ver la rabia y el miedo mezclados. ¡Súbete!, gritó con la voz ronca. ¡Súbete ahora mismo, Igor! Me lancé dentro del vehículo sin siquiera pensar, cerrando la puerta con fuerza. Mi tío no dijo nada, solo metió velocidad y aceleró, las llantas rechinando en la tierra mientras daba la vuelta. Yo temblaba tanto que me castañeteaban los dientes. Seguí mirando hacia atrás, hacia el campo oscuro, esperando ver algo corriendo en nuestra dirección, pero solo había oscuridad.
Después de unos 200 metros, cuando las luces de la casa ya eran visibles, finalmente habló, sin quitar los ojos del camino. «No puedo creer que hicieras esto, Igor. No te lo pedí, no te lo advertí». Su voz era una mezcla de regaño y alivio. Yo solo pude balbucear. «Tío, había algo». «Yo sé lo que había allá», me interrumpió, y por primera vez vi miedo en el rostro de ese hombre. «Salí a buscarte por el camino correcto. Como te tardaste, me imaginé la estupidez que habías hecho. Cuando llegué a la curva, el faro alcanzó a alumbrar a lo lejos. Alcancé a ver. Detuvo la camioneta frente a la casa y se giró hacia mí. Esa cosa que venía detrás de ti era demasiado alta, ¿verdad? Se movía de una forma extraña. El faro le dio de lleno. No tenía rostro, Igor. No tenía nada. Prométeme que nunca más te vas a acercar a ese río». Llegando a casa, mi tía nos esperaba en la cocina, preocupada. Tío Marcelo solo le hizo una seña, ella entendió todo, y nos dejó a solas. Me sirvió un vaso de agua con azúcar. Sus manos todavía temblaban un poco. Fue entonces cuando me contó: «Tu abuelo, que en paz descanse, pasó por eso. Fue una sola vez, y nunca más fue el mismo cerca del río. Él nos contó que, muchísimos años atrás, antes de que todo esto fuera rancho, a un grupo de personas las dejaron morir en esa área. Dicen que eran trabajadores de una carbonera que existía del otro lado del río. Se rebelaron contra el patrón por hambre y malos tratos, y los cazaron y los abandonaron ahí. Gente olvidada». Hizo una pausa mirando el vaso. «Y tu abuelo decía que sus almas se quedaron atrapadas en el lodo, en el lecho del río. Él llegó a ver a uno de cerca, una noche en que se perdió un becerro. Dijo que aquello no tenía rostro. Donde debería estar la boca era solo piel lisa, estirada. Por eso no gritan. Solo te siguen, en silencio, esperando a que te canses. Tardé semanas en poder dormir una noche completa. Cualquier ruido me sobresaltaba. Al año siguiente ya no quise pasar las vacaciones en el rancho. Nunca más vi a Rodrigo en persona. Hablamos por teléfono algunas veces. En la primera intenté contarle. Tartamudeé sobre sombras en el agua, sobre cómo el sonido del monte desaparecía. Él solo soltó una carcajada. «No inventes, Igor. ¿Me quieres asustar?». Después de esa frase, lo entendí. Algo se había roto. ¿Cómo podría explicarle que su lógica, su certeza, casi me había matado? La amistad se fue acabando en silencio. Hasta hoy, no sé qué es lo que existe debajo de ese puente, y no tengo el más mínimo interés en averiguarlo. Solo sé que ellas continúan ahí, esperando al próximo incauto, al próximo escéptico, al próximo que crea que las advertencias son solo historias. Es curioso cómo guardamos ciertas amistades en una cajita mental, un lugar donde la persona sigue siendo quien era, antes de que todo cambiara. Yo hago eso con Victoria. Intento recordarla como la conocí en 2016, no como terminó. Las dos habíamos llegado de provincia para buscar suerte en la Ciudad de México, y terminamos tropezando en el mismo tipo de trabajo: ser edecanes en eventos. Ya sabes, esas expos de negocios, congresos, lanzamientos de productos. Nos pasábamos horas de pie, con una sonrisa entrenada en el rostro, repartiendo folletos y siendo amables. Conectamos de inmediato, compartíamos la misma hambre, las mismas ganas de salir de ese círculo. Pero Victoria, ella era distinta. Yo tenía ambición, pero ella tenía un plan. No esperaba a que las cosas sucedieran. Ella cazaba las oportunidades. Tenía una forma de mirar que parecía mapear las debilidades de la gente al instante, y las usaba sin la menor pizca de culpa. Recuerdo una vez que otra chica, que competía por el mismo puesto que nosotras en un trabajo más estable, tuvo un problema de último minuto.
Un documento que desapareció de su bolsa, justo en el momento de la entrevista final. Victoria consiguió el puesto. Años después, en un momento de sinceridad regado con unos tequilas baratos en mi diminuto departamento, me confesó que ella lo había tomado. Se rió y dijo: «Amiga, el mundo es de los listos, no de los buenos». En ese entonces, confieso que admiré su audacia. Hoy, veo que aquello era solo el comienzo de la maldad que ya vivía dentro de ella. Fue en ese circuito de eventos culturales, donde el dinero y el arte van de la mano, que lo encontró. Octavio era un músico que ya tenía cierto renombre, un hombre mayor, elegante, casado y con un aire de intocable. Para mí, él era parte del paisaje. Para Victoria era un objetivo, y no descansó hasta convertirse en todo para él. En pocos meses dejó de ser la edecán del evento para volverse su mano derecha. Se encargaba de su agenda, sus contactos, sus viajes. La excusa del trabajo era perfecta, y detrás de ella construía la relación que deseaba. Yo lo veía desde fuera, un poco impresionada, un poco preocupada. Le pregunté más de una vez si creía que él dejaría a su esposa. «Eso es lo de menos», me respondió una vez con una sonrisa confiada, mientras le arreglaba la corbata para una presentación. «Un hombre así no se ata con amor, se ata con necesidad. Solo necesito volverme indispensable», y lo logró. Pronto se mudó a un departamento increíble en Polanco, un lugar al que yo solo entraría como visita. Fue ahí donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Eran detalles. Un día noté unos costalitos de tela negra, muy pequeños, atados con un listón rojo, escondidos en las esquinas de la sala. En otra visita, toda la casa tenía un olor fuerte, ácido, que se pegaba en la garganta. No era incienso, era otra cosa. Una noche la ayudé a arreglarse para una cena importante con él. Estaba nerviosa, caminando de un lado a otro. Fui a la cocina por un vaso de agua, y al volver, ella estaba parada frente a un espejo de cuerpo completo, susurrando cosas que no entendía, sosteniendo una piedra oscura y lisa. Me vio por el reflejo y se detuvo en seco. «Victoria, ¿qué es ese olor? ¿Y esos costalitos? ¿Andas metida en algo?», pregunté, intentando no sonar como si la estuviera acusando. Se giró hacia mí y me miró con una sonrisa de quien me estaba dando una lección. «Es solo para asegurar que se queden las energías correctas. Todo el mundo busca protección, amiga. La diferencia es que la mayoría no sabe hacerlo bien», dijo, y entonces abrió un cajón. «Por cierto, te conseguí uno». Me tendió un dije. Era una piedrita negra pulida atada a un cordón de cuero. Sencillo, incluso bonito. «Para protegerte. Y para abrirte los caminos también», insistió. Tomé el objeto. En el instante en que mi piel tocó la piedra, sentí un escalofrío desagradable en el brazo, una sensación pesada, como si el aire alrededor se hubiera vuelto denso. Le di las gracias con la boca seca, más por educación que por ganas. Esa noche, de regreso a casa, arrojé el dije al fondo de un bote de basura en la calle. No sé explicar por qué. Fue instinto, un instinto que, hoy lo sé, quizás me salvó. El plan perfecto que Victoria construyó con tanto esmero comenzó a tambalearse unos meses después. No fue de golpe, fue poco a poco, que es la forma que más duele a quien le gusta tener el control. Octavio empezó a volverse más escaso. Los viajes de trabajo ahora eran demasiado complicados para que ella lo acompañara. Las llamadas tardaban más en ser devueltas. La gota que derramó el vaso fue cuando una nueva asistente, una chica más formal y con un currículum impecable, comenzó a aparecer en los eventos junto a él. Victoria vio la jugada en el acto, y su reacción no fue de tristeza, fue de una furia fría, contenida. No lloraba, pero yo veía su mandíbula apretada todo el tiempo. Para ella no era un corazón roto, era un proyecto que estaba siendo saboteado. Una inversión de tiempo y energía que alguien intentaba robarle. Fue entonces cuando sus protecciones se convirtieron en otra cosa. El departamento,
que antes era elegante, comenzó a parecer un lugar de ritual, pero abandonado. El olor a hierbas quemadas se hizo más frecuente y desagradable, mezclado con un hedor a cosa vieja, a polvo y abandono. A veces me pedía que no apareciera de sorpresa. «Hoy no se puede, amiga. Necesito hacer una limpieza energética aquí», decía por teléfono, con una voz cansada. Una tarde pasé por su casa sin avisar porque estaba preocupada. Tardó en abrir la puerta. Cuando entré, la encontré en el pasillo, limpiando el piso de forma frenética con un trapo. Había marcas en el suelo, dibujos circulares hechos con un polvo oscuro que parecía una mezcla de sal de grano con carbón. Me vio mirando y forzó una sonrisa. «Es para sellar la casa, impedir que su mala energía entre aquí». Poco tiempo después, apareció el espejo. Un día llegué y ahí estaba, en medio del comedor, un objeto que no tenía nada que ver con la decoración moderna. Era una pieza enorme, antigua, con un marco de madera oscura todo labrado con unas figuras que parecían hojas y rostros retorcidos. Estaba cubierto por una tela negra y gruesa. Su presencia en la habitación era incómoda, un peso muerto que parecía tragarse la luz y el sonido. «Órale, Victoria, ¿de dónde salió esto? Está medio pesado», comenté, sin poder disimular mi malestar. Ella ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en el bulto cubierto. «No lo toques». Su voz salió baja, como una advertencia. «Y ni se te ocurra quitarle la tela». «¿Por qué?», insistí, dando un paso hacia atrás. Tardó en responder, la mirada aún perdida en el objeto. «Porque él todavía no está listo para verse». Pocas semanas después, Octavio terminó todo oficialmente. Hubo una reunión, abogados, un acuerdo financiero generoso para comprar su silencio y su distancia. A Victoria no le importó el dinero. Lo que la quebró fue la derrota. La noche siguiente a la ruptura, fui a verla. Me abrió y parecía otra persona. Estaba pálida, los labios partidos, y el departamento tenía un olor ácido, metálico. No dijo nada, solo caminó hacia la sala y se sentó en una silla frente al espejo cubierto, inmóvil, como si estuviera velando un cuerpo. Supe, en ese instante, que la amiga que yo conocía se había perdido para siempre ahí. El silencio que se instaló en el departamento después de que Octavio se fue no era de paz. Era un silencio denso, que parecía esperar algo. Victoria pasaba los días en una especie de trance. Cuando iba a visitarla, muchas veces la encontraba sentada en la misma silla, mirando fijamente el espejo cubierto como si esperara que se moviera en cualquier momento. Apenas comía, apenas hablaba conmigo. Adelgazó, y unas ojeras oscuras y profundas le dieron a su rostro una apariencia enfermiza. Fue en esa época que apareció Wesley. Él era del círculo de conocidos de Octavio, un empresario de mediana edad, dueño de alguna cadena de laboratorios, un tipo de hombre visiblemente adinerado, pero sin la clase del otro. Era directo, un poco tosco, y miraba a Victoria como si fuera un objeto a ser adquirido. Al principio, ella lo despreciaba. «Es un troglodita con lana», me dijo una vez. Pero la soledad, y sobre todo, la necesidad, hablan más fuerte. Wesley comenzó a pagar los lujos que Octavio había cortado. Al mismo tiempo, Victoria empezó a atender a unas clientas en casa. No era algo que publicitara. Eran mujeres que llegaban por recomendación, siempre con problemas de pareja. Ella decía que solo ayudaba a reequilibrar las energías. Pero yo veía las velas negras, los nombres escritos en papeles que quemaba, y sabía que era algo mucho más serio que un simple baño de hierbas. Su casa se convirtió en un lugar donde ya no me gustaba estar. Las luces de las habitaciones parpadeaban sin motivo. La batería de su celular se agotaba en minutos, incluso sin usarlo. Una vez me quedé a dormir ahí después de una fiesta, para no tener que volver de madrugada a mi casa. Desperté alrededor de las 3 de la mañana con el sonido de la televisión de la sala, encendida en un canal sin señal, emitiendo esa estática fuerte y ruidosa. Fui hasta allá
Apagué el aparato y cuando me di la vuelta, tuve la certeza de que alguien me observaba desde la oscuridad. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, pero no había nada. Solo la sensación de que estaba siendo observada. La peor vez, sin embargo, fue otra noche. No pude dormir. Algo me mantenía en alerta. Cerca de las 4 de la madrugada, oí un crujido bajo, proveniente del comedor. Me levanté sin hacer ruido y me asomé por la rendija de la puerta del cuarto de huéspedes. La puerta del comedor estaba entreabierta y la tela negra que cubría el espejo se había resbalado, revelando una parte de la superficie. Juro por lo más sagrado que vi un reflejo ahí dentro, que no era de nada que estuviera en la habitación. No era un monstruo, no era un rostro, era una silueta, alta y delgada, hecha de algo que parecía humo oscuro o una distorsión en el aire. Se movió despacio, un movimiento liso, que no parecía humano, como si hubiera notado mi presencia al otro lado del pasillo. Mi cuerpo entero se negaba a moverse. Parpadeé, forzando mis ojos a enfocar, y la imagen desapareció. El espejo reflejaba solo los muebles de la sala, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente junté el valor para hablar con ella. «Victoria, ¿todo esto que estás haciendo es por Wesley, para amarrarlo?» Me miró y por primera vez vi lástima en su mirada. Lástima por mí. «Ay, amiga», suspiró con una sonrisa mínima y helada. «¿Wesley? Claro que no. Él es solo un recurso. Lo que yo quiero de verdad no se arregla con ningún hombre». A partir de esa conversación me alejé por completo. Las visitas se volvieron raras, las llamadas cortas, pero las noticias llegaban. La salud de Victoria se vino abajo por completo. Sufría de migrañas que la dejaban encerrada en la oscuridad por días y el insomnio la hacía llamarme a las 3 o 4 de la madrugada, con la voz temblorosa, contando que soñaba con mujeres de rostro liso, sin ojos ni boca, y con un niño que lloraba y le pedía que lo dejara salir de dentro del espejo. En una de las últimas veces que hablamos con algo de calma, me confesó que había dejado de atender a sus clientas. Sus trabajos estaban saliendo mal. Una de las mujeres empezó a soñar todas las noches que su exnovio se materializaba en su cuarto, con el cuerpo en descomposición. El hijo pequeño de otra clienta comenzó a hablar con una señora sin ojos, que se sentaba al borde de su cama. «La limpia estaba trayendo más porquería, ¿sabes?», me dijo Victoria con la voz ronca. «Pensé que era mejor parar. Ahora tengo que cuidar lo que yo misma cargo». Con Wesley la situación también se agrió. Él, que antes estaba obsesionado, ahora se volvió agresivo, impredecible. Dejó de darle dinero, aparecía de madrugada borracho y le mandaba audios con insultos y amenazas apenas disimuladas. Una noche me mostró un mensaje de él. «No creas que puedes jugar con todo el mundo. Yo también conozco gente. También sé con quién hablar». «Aléjate de ese tipo, Victoria, esto es peligroso», le rogué. Se encogió de hombros con un vestigio de su antigua arrogancia. «Él cree que tiene poder, pero no sabe con qué se está metiendo». Y no supe decir si hablaba de sí misma o de la cosa que atormentaba el departamento. Las cosas se precipitaron sin aviso. Una mañana de martes, recibí una llamada de un número desconocido. Era Victoria, desde un teléfono público. Su voz sonaba apagada, pero extrañamente firme. Había sido detenida. Wesley la había denunciado por extorsión y chantaje, montando una trampa de la que no pudo escapar. Antes de colgar, dijo algo que me dejó con un mal cuerpo todo el día. «No te preocupes, amiga, yo tengo protección, hay algo que me cuida aquí adentro». Fui a visitarla al reclusorio unos días después. Ver a Victoria en ese lugar, vistiendo ese uniforme color caqui, el cabello sin vida, fue un shock. Pero lo que más me marcó fue su mirada. No había desesperación ni rabia. Había una especie de rendición, una calma aterradora, como si ya no estuviera al mando de sí misma. En nuestra despedida, a través de ese vidrio grueso, se inclinó y habló por el auricular.
la voz baja y urgente. Escucha, si algo me pasa, si no salgo de aquí, ve a mi departamento. Hay una caja debajo del espejo. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me aterró. Nadie puede tocar eso. Asegúrate de eso por mí, solo eso. Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Esa fue la última vez que vi a mi amiga. 3 días después de esa visita, una conocida en común me llamó. La noticia llegó seca, sin rodeos. Victoria estaba muerta. El informe oficial decía que había sido un infarto fulminante, algo raro para su edad, pero posible. Pero los rumores que se filtraron desde dentro del reclusorio contaban una historia diferente. Decían que, la noche anterior, las otras reclusas la oyeron hablar sola durante horas, que cantaba en una lengua que nadie entendía, alternando entre risas agudas y un llanto desesperado. Algunas juraron haber visto una figura alta, vestida de negro, entrar en su celda sin pasar por ninguno de los cerrojos. Otras, más escépticas, susurraban que la brujería se le había regresado, quizás por obra de gente a la que Wesley pagó para defenderse, como había amenazado. No tuve el valor de ir al entierro. Yo ya me había despedido de ella hacía mucho tiempo. 2 días después, movida por un sentido del deber que no entendía bien, fui hasta su departamento. Para mi sorpresa, la llave que me había dado años atrás todavía funcionaba. La cerradura no había sido cambiada. El lugar estaba silencioso, con el aire estancado. Antes de ser arrestada, había cubierto todos los muebles con sábanas blancas, como si supiera que no volvería. El lugar parecía un mausoleo. Mi corazón se aceleró cuando entré al comedor. Ahí estaba, el espejo, cubierto como siempre, una mancha oscura y pesada en medio de tanta blancura. Dudé, pero la promesa que le hice resonaba en mi cabeza. Me agaché y miré debajo de la mesa donde estaba. La caja estaba ahí. Era de madera oscura, pesada, con unos grabados extraños. Estaba cerrada con un lazo de cinta negra y rodeada por un círculo de sal negra y pétalos de flores secas. Me quedé mirando aquello, sin valor para tocarlo. Y entonces, en el silencio absoluto del departamento, lo oí. Un sonido casi imperceptible. Un rasguño bajo y rítmico, como si una uña golpeara la madera desde adentro hacia afuera, intentando marcar un compás lento y paciente. Me levanté de un salto y salí de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Desde ese día nunca más he tenido un espejo grande en casa. A veces todavía sueño con Victoria, pero no es mi amiga. Es solo una forma vacía, sin rostro, parada frente a aquel espejo. Y en el reflejo, detrás de ella, la silueta esbelta y oscura está siempre ahí, observándome. Pero lo peor no son los sueños. Lo peor sucedió hace una semana. Estaba ordenando mi recámara cuando encontré encima de mi buró un cordón de cuero con un dije de piedra negra. Era el amuleto que intentó darme, el que yo tiré en un bote de basura hace tantos años. No sé cómo llegó hasta aquí, pero sé que es un recordatorio de que la deuda de Victoria no murió con ella, y que, de alguna forma, su herencia me ha encontrado. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.